Continuamos en esta transmisión especial desde la Expo Agroalimentaria aquí en el municipio de Irapuato, la edición número 27 de este gran evento, no solo de talla nacional, sino sin duda el mejor evento de América Latina. Y saludamos al director de la Comisión Estatal del Agua. Le agradezco muchísimo a Paco García León la posibilidad de platicar con él en esta Expo. Director, muy buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gusto estar aquí en este importante evento, en esta Expo. Gracias. Fabulosa. Interesante porque se habla de un evento con sustentabilidad y hoy parte del debate en el mundo es que pues hay que cuidar el agua y el agua desde el hogar, pero sobre todo también el sector agroalimentario, que es donde realmente se destina la mayor cantidad del vital líquido, director. Así es, fíjate que esta Expo es fundamental para compartir las mejores prácticas y en este caso las mejores prácticas que nos generen sustentabilidad hídrica a través de la eficiencia en los sistemas de riego. Sí. Entonces es un tema fundamental y veía hace un rato que venían jóvenes universitarios de la Universidad de Chapingo, entre otros, y comentábamos el gran reto que tiene el sector de sustentabilidad. Este año tuvimos un año malo en lluvias y esto significa que tenemos que ser más eficientes. Y esto implica que empleemos la mejor tecnología para ser productivos. Sí. Nos pone un reto muy interesante. Sí, además los estados siguen en la disputa de de atraer más inversiones que generen empleos, ingresos para la población, pero esta disputa de que sean industrias sustentables y en la menor posibilidad que demanden agua, director, por eso importante este tema, ¿no? Fíjate que cuando hacemos un cambio, un switch de la producción agrícola de lámina de riego a litro por planta, entonces vemos que hay muchas viabilidades. ¿Y a qué me refiero? Normalmente, cuando estás hablando de los cultivos por hectárea, decimos, oye, vamos a necesitar 6,000 metros cúbicos por hectárea. Sí. Cuando cambiamos a litro por planta, solo necesitamos 600 metros cúbicos. Entonces, prácticamente estamos cambiando ese volumen de consumo. Y esto implica que podemos ser sustentables en el largo plazo. Hoy, revisando también platicando con las jóvenes que han venido acercándose a nuestro stand, les decíamos el tema importante de la sustentabilidad, es decir, hacer más con menos. ¿Y qué significa? Producir más con menos gasto de agua. En realidad, cuando estamos hablando de la producción agrícola, los primeros 60 centímetros, que es la cubierta vegetal, es donde se queda la humedad que estamos necesitando para el crecimiento de la planta. Si estamos inundando, lo que estamos es desperdiciando, extrayendo más volumen de agua, gastando más fertilizante, gastando más energía eléctrica y desperdiciando el volumen de agua. Es por eso que tenemos que ver las mejores prácticas. Hoy tuvimos al embajador del Reino de los Países Bajos, que tuvimos hace 15 días con nosotros en Beyond Water. Así es, y ahí San Miguel. Hablábamos de este tema, ¿no? Ahí hablábamos del tema de la eficiencia, de la alta productividad en base a la eficiencia y la agricultura vertical, que es lo de hoy. Sí. Te preguntaría, ¿cómo estamos en Guanajuato en el tema del agua? Si podemos tener un diagnóstico rápido, es decir, recuerdo que desde hace mucho tiempo se habla lamentablemente cómo se han ido pues abatiendo los mantos acuíferos en el estado y hay regiones pues lamentablemente diríamos en un momento ya alarmante, ¿no, director? Fíjate que te diría que vamos avanzando, vamos mejorando, pero muy lento. Hace 20 años traíamos un déficit de los 1,250 millones de metros cúbicos en los acuíferos, cuando estamos hablando de los 20 acuíferos del estado. Ahorita andamos alrededor de los 860, es decir, prácticamente hemos disminuido casi 400 millones de sobreexplotación, que es un volumen muy importante. Estamos hablando de una tercera parte, pero no es suficiente, necesitamos a tener cero déficit. ¿Y esto qué nos implica? Que mejoremos la eficiencia en los tres sectores principales. Yo diría, en el sector agrícola, que utiliza el 84% del volumen de agua subterránea, el 13% lo utiliza el uso doméstico y solo el 3% el uso industrial. Pero la eficiencia que traemos en el sector agrícola todavía oscila en los 40%, significa de que de cada 100 litros solo ocupamos adecuadamente 40. En el sector de agua potable andamos en eficiencias del 56%. Y en el sector industrial andamos de eficiencias altas, sin embargo lo que necesitamos es mejorar la calidad de agua de descarga. Cada uno de los tres sectores tiene retos que cumplir. Y en ese sentido, este tipo de eventos como es la Expo Agroalimentaria nos ayudan mucho a cambiar la visión del manejo del agua en el campo y a ser más eficientes. Pero además
es aumentar la productividad y bajar los costos de producción. Ahora, ¿qué tan grave o qué tan alarmante es? Porque sobre todo durante los meses de marzo, abril, mayo, la gente de Guanajuato, de la República Mexicana, veía lo que estaba pasando en Nuevo León con el tema de la falta de lluvias, estas estrategias del gobierno de Nuevo León para tratar de generar agua para, sobre todo, la zona conurbada, y lo vemos como lejano hasta el presente. Bueno, puede pasar en Guanajuato a partir de estos lamentables ejemplos, director. Bueno, nuestras fuentes de agua son diversas a las que tienen principalmente en Monterrey, en la zona metropolitana. Nosotros, el 98% del agua superficial es para uso agrícola, solo el 2% es para agua potable. Sí. Y estos son municipios como el caso de León, San Luis de la Paz y algunos municipios de la Sierra Gorda que se abastecen de manantiales. Esto significa que nosotros nos abastecemos principalmente de aguas subterráneas, pero eso no significa que podemos colapsar en ciertos puntos, sí. ¿sí? No de manera total. Sí hay zonas de abatimiento y sí hay conos de abatimiento que tenemos que mejorar las condiciones de extracción. Y es por eso que estamos cambiando y estamos promoviendo una política de uso racional del agua subterránea. ¿En base a qué? A la precipitación, al cumplimiento del ciclo hidrológico. Es decir, si no llovió lo normal, el promedio normal, no puedo estar disponiendo de los volúmenes que cotidianamente acostumbro explotar. Tanto para los diferentes sectores, tanto para agua, para uso agrícola, como para uso doméstico, como para industrial. Es decir, tengo que bajar mis volúmenes de consumo. En sociedades mucho más que tienen otros mecanismos de estar midiendo el ciclo hidrológico, como puede ser el caso de la ciudad de San Antonio, en Texas, cuando tú te metes al estado del clima, al estado del tiempo, ellos te van diciendo cuál es la piezometría, es decir, hasta qué profundidad está el acuífero. Sí. Y en base a eso, tomar una determinación de si regar o no el jardín, si los agricultores pueden o no regar, o qué volúmenes pueden regar. A partir de la disponibilidad. A partir de la disponibilidad. Necesitamos estar midiendo la oferta de agua, tanto superficial como subterránea, y en base a eso, tomar decisiones en consecuencia. Ayer decía el presidente del distrito de Río 011 que solo van a regar un ciclo, lo cual implica que están tomando precauciones. Es decir, como no llovió lo suficiente, entonces tengo que estar regando nada más un ciclo porque no nos va a alcanzar el agua. Mañana estamos en Guadalajara viendo el tema del Consejo de Cuenca. Vamos a ver el balance que traemos y seguramente el balance va a confirmar lo que ya sabemos, y eso va a implicar que tomemos decisiones de los consumos de agua que vamos a traer en aguas superficiales, pero eso lo queremos llevar a las aguas subterráneas. Es decir, si no llovió lo suficiente, no puedo seguir consumiendo el mismo volumen de agua. Les pongo un ejemplo muy claro de la cuenta de banco, ¿no? Si yo tengo 100 pesos ahorrados para el año, dispongo 150, entonces ya le debo al banco. Eso es lo que nos pasa con los acuíferos. Sí, te preguntaría qué tanto se ha avanzado desde tu perspectiva en el tema, sobre todo de la cultura del agua en los organismos operadores del agua. Vemos sin duda organismos ejemplo como Zapal, no solo en Guanajuato a nivel nacional, Japami, que ha hecho un esfuerzo interesante, Jumapa. Aún así parecería que por más que invierta, por más que trabaje en la cultura del agua, falta mucho por hacer en ese sentido, ¿no, director? Fíjate que traemos un tema bien interesante, porque el tema de la cultura puede ser un tema cultural positivo o negativo. Y entonces estamos cambiando ese concepto de cultura del agua a la cultura del uso eficiente. Ya no nos quedemos con la cultura del agua, sino la cultura del uso eficiente, que esto ya implica un llamado a la acción, la eficiencia. Y en ese sentido, no le estamos dejando únicamente a los sistemas de agua la eficiencia física en la red primaria, sino estamos yendo más allá. Estamos trabajando ya con municipios como es el caso de San Felipe, en donde ellos implementan un programa de uso eficiente del agua en casa habitación, en donde están cambiando los WCs, están cambiando las regaderas y están cambiando las mezcladoras de los lavaderos de trastes por equipos eficientes, que estas eficiencias van a repercutir en el bolsillo del ciudadano. Que para muchos digo mal, parecerían medidas chiquitas, pequeñas o que tal vez no se ven, ¿no? Fíjate que parecieran chiquitas, pero al final son resultados muy importantes, porque en promedio una persona va 7 veces al baño. 7 veces al baño multiplicado por un WC que tenga 20 litros son 140, y si los cambiamos por el de 3.6 litros son menos de 28. Nada más ahí vemos la diferencia. Regaderas de 20 litros por minuto, regaderas de 6 litros por minuto. Entonces, si vamos sumando y los multiplicamos por el número de habitantes por vivienda, vemos el ahorro diario de cientos de litros, y al final vamos a terminar ahorrando 4,000, 5,000, 6,000, hasta 7,000 metros. No, y de repente la gente grita, llora, se da de topes cuando un organismo hace los famosos tandeos, es decir, que tengas en cierta hora del día agua potable, pero pues a veces es necesario llegar a ese extremo para cuidar el vital líquido, ¿no? Pareciera un poco superfluo el comentario, pero es como cuando yo voy a lavarme los dientes
y entonces lo dejo con el chorro del agua, ¿no? Y ahí estoy. O Sí. con un vaso de agua. Entonces, mientras que con el chorro del agua duré 1 minuto y tiré 1.6 litros, con el vaso utilicé 200 mililitros. Sí. Entonces, es un poco es una conciencia, es una forma de vida. La cultura del uso eficiente del agua es una cultura, es una forma de vida que tenemos que empezar a vivir los ciudadanos y los diferentes sectores. El sector agrícola, quiero decirte que hay una gran receptividad de esto, porque están haciendo los saltos cuánticos, están pasando de eficiencias del 40% al 85 o 90%. ¿A través de qué? De los riegos por goteo, de los riegos puntuales, de la agricultura vertical, de estar produciendo por 2 litros de agua 1 kilo de tomate, ¿sí? Por 3 litros o 4 litros de agua 1 kilo de pimiento. O sea, estamos llegando a esa alta productividad en el sector agrícola. Y el sector agua potable no es la excepción. Te digo que hay municipios como el caso, les decía yo, oigan, Ocampo hace un ciclo completo del agua, pero además reutilizan el agua. Tratan el agua y ya la reutilizan. No es León, no es Irapuato, es Ocampo, el que hace uso eficiente del agua porque reutilizan el agua tratada 20, 30 litros por segundo que están utilizando. Y así te puedo decir, por ejemplo, San Francisco, Purísima, que traen eficiencias del 70%, ¿no? Entonces, hemos avanzado, pero no es suficiente. Necesitamos mejorar y llegar a eficiencias de organismos operadores de clase mundial a los 80% mínimos. Se puede, director, en el marco de que, bueno, también cada vez hay menos recursos para los organismos operadores del agua, para la Comisión Estatal del Agua. A veces, incluso estamos a la espera de una decisión importante del gobierno federal para el tema de resolver el tema del agua, sí, o garantizarla a largo plazo, director. Fíjate que ahí es un tema que siempre ha entrado en un debate interesante, que no es posible que los sistemas de agua que tienen un monopolio en la prestación del servicio estén quebrados. O sea, no es justificable. Obviamente traen pasivos de infraestructura, ¿sí? Es decir, muchos de ellos traen pasivos de infraestructura porque nunca se les metió un peso a rejuvenecer las redes de agua. En muchas comunidades o colonias grandes de todo el estado, ¿no? Y hay que estarlos mejorando, pero con inteligencia, con capacidad y con tecnología actual podemos brincar, podemos dar ese salto cuántico que se necesita. Y empezar por las colonias, yo te diría, las colonias más antiguas son las que requieren mayor grado de atención porque son los que tienen infraestructura más vieja y donde tenemos necesariamente más pérdida de agua. Las colonias nuevas no hay que hacer esa inversión inmediata. Entonces sí podemos atacar ese problema del origen donde tenemos infraestructura más vieja y haciendo un programa de inversión que nos permita ir saneando poco a poco y recuperando los volúmenes de agua. Ahora, hay tecnologías como los data loggers que nos permiten estar ubicando en tiempo y en tiempo real las fugas de agua. Inclusive veíamos hace 15 días, como te decía Millón, tuvimos la presencia de algunas empresas, principalmente Israel, que a través de imágenes de satélite con rayo infrarrojo detectaban las fugas de agua en colonias. A ese nivel hemos llegado en temas de tecnología. Entonces, creo que las condiciones están dadas. Es cuestión de que nos pongamos a trabajar gobierno, sociedad, diferentes niveles de gobierno y que los sistemas de agua y los presidentes municipales encabecen esta cruzada por el agua de tal manera que hagamos de esto la sustentabilidad hídrica que necesitamos. En este marco yo te pedí un mensaje final porque, bueno, al arrancar esta entrevista nos decías que ha sido pues un año donde no llovió obviamente la mejor promedio que esperábamos, pero también recuerdo que veníamos de un año o dos prácticamente de sequía en un tema tal vez cíclico, recuerdo en los últimos 12, 15 años y bueno, también como sociedad parece que de repente no creamos en los efectos negativos del cambio climático y hoy, por lo que nos dice lamentablemente, pues lo tenemos enfrente, ¿no? Sí, fíjate que el cambio climático es una realidad, pero el cambio climático siempre ha existido. El tema de la intervención antropogénica lo ha acelerado, ¿sí? Sin embargo, las condiciones, y voy a poner el caso de Guanajuato, yo entré hace poco más de un año a la comisión y llegué con un programa emergente de sequía. Sí. A los meses, un programa emergente de inundaciones, ¿sí? En la zona de Basolo, Pénjamo. ¿No? Sí. Cuerámaro. Entonces, tuvimos en el mismo año los dos extremos, la sequía extrema y la lluvia extrema, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué estamos? No vamos a llegar al promedio de lluvia normal, que oscila casi los 600 milímetros, y esto nos implica que en la zona norte, en la franja norte, donde nos llovía un promedio de 400 milímetros, solo llovieron 200. En la zona centro, donde llovían 600, nos llovió alrededor de 400. Y en la zona sur, donde nos llovían los 800, nos llovieron alrededor de 550. El promedio va a andar entre los 480 milímetros. ¿Qué significa? Que necesitamos bajar los consumos de agua en todos los sectores para este año que viene. Ahorita todavía no sentimos los estragos, pero quiero decirte que a partir de enero
hasta junio del próximo año. Prácticamente vamos a tener 6 meses muy secos, muy complicados. Y invito a la población y a todos los que estamos en el sector hidráulico a que unamos esfuerzos y a que mejoremos la eficiencia, bajemos los consumos y que hagamos conciencia de que solo podemos utilizar lo que la naturaleza nos da. Y si la naturaleza nos dio poca agua, utilicemos poca agua. Sí. Cuando nos dé más agua podemos disponer un poco más, pero necesitamos conservar los recursos naturales de tal manera que podamos dejarlos para nuestras futuras generaciones. Pues agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta tarde aquí en la Expo Agroalimentaria. Gracias, director, muy buenas tardes. Gracias a ti, Pepe, a todo tu auditorio y bueno, pues que sigan los éxitos aquí en la Expo Agroalimentaria. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí a la Expo Agroalimentaria en Irapuato.